Me gustaría empezar por la muerte. Es un tema muy complejo porque le tenemos tanto miedo a la muerte, pero al mismo tiempo es la que define nuestra vida. Sin muerte no habría urgencia, sin urgencia no hay ganas de vivir, postergaríamos las cosas, entonces creo que es el motor fundamental, ese miedo a la muerte, pero ¿cómo nos preparamos para ella? ¿Cómo aprendemos a vivir mejor, para morir Viniendo a mejor? mis talleres. No es broma. Imaginemos a alguien de Latinoamérica que no puede venir hasta tus No, talleres increíbles. no, pues viviendo, recuperando los ritos. Te digo, los ritos son una experiencia de muerte literal, no física. Pero es que desde mi sentir y mi opinión y, en fin, y mi experiencia también personal, o sea, no hay para tanto con la muerte, no hay para tanto. Y de hecho en mi epitafio, y todos mis amigos y mi familia lo saben, lo que quiero que pongan en mi epitafio es, al final no hay para tanto. Esto es lo que quiero que pongan en mi epitafio, porque la muerte, y ha acompañado muchas personas al final de su vida, ¿no? Y la muerte es un cambio de percepción, no es más que esto, es un cambio de percepción, para el cual uno debe estar preparado, porque tampoco es un cambio de percepción pusilánime, ¿no? Pero no es más que esto, es un cambio de percepción. Yo que sé, si uno está preparado para ello, pues bueno, cuando llega, pues ya sabe que hay cosas que se pierden, otras que se ganan, como con todo cambio de percepción, ¿no? Yo no sé si es un tema que se puede tratar, bueno, al menos mencionar, pero si no puede ser así, no, pues ¿El no pasa qué? nada, pero que tú eres una persona que ha vivido la muerte de cerca, no solo con tus pacientes, ¿No? sino Y en mi propia vida en tu he propia tenido las vida. experiencias de estar con un pie en el Campo Santo durante varios días y otro pie aquí, ¿no? Y tu hijo, si no... Sí, también, sí. Entonces, es un cambio de percepción y por eso las personas que vienen a mis talleres y a otros, no quiero hacer propaganda de exclusivismo, pero personas que pasan por experiencias serias, reales, rituales de disolución del ego, pierden el miedo a morir. No el respeto, no confundamos, ¿no? Al revés, tienen mucho más respeto a la muerte. Pero ¿Qué es el ego? el ego mira, la definición que yo uso es sensación de identidad que perdura en el tiempo. Y para mí es la definición perfecta, ¿no? Más allá de academicismos, de psicoanálisis, de transferencial, psicología. Sensación de identidad que perdura en el tiempo. Exacto, es la sensación de identidad que perdura en el tiempo. Es como, pues este cuerpo es mío, pero esto es el ego, o sea, este cuerpo y el tuyo, como cualquier cuerpo humano, cada entre 7 y 9 años es un cuerpo nuevo, porque hemos cambiado todas las células. Entonces el cuerpo que tengo ahora no es el que tenía hace 10 años, y menos el que tenía hace 30 años o 40, pero me sigo identificando con él. Sentimos que esa pérdida de identidad es la que causante de muchos problemas, pero al mismo tiempo deberíamos buscar disolver esa identidad del ego. Claro, pero es que son estratos distintos, yo Claro, diría. O para sea, entenderlo. hay esta película tan hermosa, hace unos años, Samsara, la titularon Samsara, ¿no? Y hay una escena budista, ¿no? Claro, que es la historia de Buda, digamos, o de una cierta historia del budismo, que hay un monje que se encuentra en una piedra al principio de la película, y ahora también estoy recordando, no sé si con precisión, y en la piedra pone escrito, oye, ¿cuál es la única manera de que una gota no se evapore o no se pierda, ¿no? Y la deja allí la piedra. Y cuando se acaba la película, que representa que el hombre regresa al monasterio budista donde salió, se encuentra con la piedra, le da la vuelta y pone disolviéndose en el océano. Es la única manera de que la gota no se evapore y se pierda, ¿no? Entonces, el ser humano tenemos que aprender a disolvernos en este océano que es la unidad, ¿no? Por eso en todas las religiones, en todas, al Dios se le llama el uno. Tanto Alá como Buda como Cristo, las religiones llaman el uno a Dios, ¿no? Porque es la unidad, y es la unidad que está más allá de las individualidades. Entonces, una cosa es no tener identidad en este sentido psicológico, y otra cosa es tener una identidad bien constituida, madura, pero además aprender a fundirse en algo más grande que yo, ¿no? Claro, entiendo que en una hay apego, hay ese aferrarse, esa Exacto. asociación directa. Yo soy eso que me define en el exterior, o lo que produzco, lo Sí, que hago, lo que tengo. sí, y cuanto más madura es una identidad,
madura en el sentido existencial, ¿no? Más fácil es a la persona disolverse en algo mayor que yo. Y además esto es una tendencia natural. Yo diría que forma parte del proceso de individuación del ser humano, el disolverse. Digamos, a partir de cierto momento de la vida, ya avanzada la vida, o sea, en la madurez, la tendencia natural de las personas, psicológicamente hablando, es a fundirse, ¿no? Por eso, muchas personas cuando llegan a mi edad, incluso antes o después, ¿qué hacen? Pues se van desprendiendo de sus elementos identitarios anteriores, ¿no? Y regalan las cosas a sus nietos, a sus vecinos, lo van regalando todo, porque envejecer saludablemente significa irse quedando con la esencia solo, con lo esencial de mí. Entonces, todas las hojas secas del árbol se regalan o uno se desprende de ellas, ¿no? Y uno se va quedando con lo esencial. Y lo esencial es lo que compartimos con el resto de seres humanos. Digamos, es el alma, si queremos llamarlo así, o el gran espíritu, o el espíritu de la unidad, como lo llaman los en Norteamérica los indígenas, pero da igual la palabra que pongamos, ¿no? Porque de hecho esto que los cristianos llamamos Dios y que los musulmanes llaman Alá y los budistas pues la conciencia búdica, en realidad es algo tan inmenso, sabemos tan poco de ello, por eso los humanos hemos inventado o acuñado 1.000.000 de términos para referirnos a eso, que lo podemos experimentar, pero que no podemos describirlo ni definirlo, pero sí experimentarlo, ¿no? Entonces, pues, cada momento histórico se ha acuñado una palabra para... Y lo cierto es que cuando una persona ha experimentado eso, o sea, la trascendencia, ¿no? Como hemos empezado diciendo, aunque sea por un instante en su vida, ya sabe qué es esto. O sea, entonces, que yo lo llame Dios, tú a aquel Buda, el otro Zaratustra, da igual. Entonces uno ya se da cuenta que solo son palabras, ¿no? Y que no vamos a pelearnos por palabras para referirnos a una experiencia trascendente o de Dios, si queremos llamarlo en términos cristianos, ¿no? Pues que de alguna forma nos referimos a ella sabiendo que no hay palabras para describir totalmente esta experiencia. Por eso los místicos de todo el mundo no se pelean entre ellos, ni da igual la tradición religiosa del que hayan surgido, no se pelean porque saben que están hablando de lo mismo. Pero mira, como tú eres hindú, yo soy turco y aquel es francés, pues tenemos formas distintas, pero que estamos hablando. Lo mismo cuando uno se enamora, ¿no? Pues, o sea, todo ser humano se enamora, saludable, ¿no? Y entonces que unos lo llamen así, otros lo tengan algo con más pecaminoso, da igual, pero si uno es enamorado, esta sensación tan hermosa, ¿no? De sentir que te fundes con otra persona, que es casi tan importante como tú o más, y que todo brilla, ¿no? Estás contento todo el día, porque este enamoramiento tiñe todo tu mundo anímico, toda tu conducta. Pues da igual que le pongamos, no es que esto es una proyección psicológica positiva, como se suele conocer. Da igual que entiendas, no, que es que ha bajado un Dios, que algunos lo llaman Cupido, que se te ha instalado dentro. Bueno, pero es tan bonito vivir esto que llámalo como quieras, pero ¿tú lo has vivido alguna vez? Sí, yo también. Fantástico, ¿no? Exacto. Has hablado de un cambio de percepción. La muerte es un cambio de percepción. ¿Cambio y transición a qué? ¿Qué tipo de percepción? ¿Qué ocurre? Pregunta del millón. Otra. Otra. Pues, ¿qué ocurre? Que nos desprendemos de eso, de esta identidad limitada, egoica, del cuerpo. Mira, es que esto sería tema de otro podcast. Y yo encantado de venir una segunda otra tarde parte que tenga a charlar contigo, Adrián. Pero es un tema largo y complejo. Pero para resumirlo ahora en 12 frases, no sé cuántas, pero, ¿cómo te diría? Mira, toda forma de existencia en el universo, desde las piedras hasta nosotros, tiene un fin que está relacionado con la energía. ¿Entiendes? Entonces, las piedras, ahora repito que simplificando infinitamente, ¿no? Pero las piedras tienen cierta energía, digamos, ¿no? Y son seres que parecen inánimes, pero no lo sé, o sea, los minerales también evolucionan, lo que pasa es que su ritmo evolutivo es tan extenso que queda fuera de la posibilidad de percepción de los humanos, pero los minerales también evolucionan, ¿no?
Entonces, de esta forma, digamos, que para nosotros está muerta, aunque no lo está, de energía, esto sirve para dar vida a otra forma de energía que se alimenta de esta, que volviendo a decirte, simplificando mucho, es el mundo vegetal. O sea, el mundo vegetal se alimenta de los minerales, de la tierra. Y es una forma de energía o un nivel energético bastante más elevado ya, que ya permite pues, diferenciación sexual, por ejemplo, crecimiento, captación de la luz del sol y la transformación del oxígeno a través de la función clorofílica, etc., ¿no? Pero es como otro estrato. Luego hay otro estrato por encima del vegetal, que es el animal. Entonces el estrato energético animal, por así decir, se alimenta de las plantas y añade a la energía otra dimensión que es la automoción. O sea, las plantas no pueden moverse, los animales sí. Entonces, digamos que, te repito que estoy esquematizando y según quién se puede enfadar y todo tan esquemático, pero disculpadme, ¿no? Digamos que cada estrato energético añade una dimensión a la energía. El animal, que se alimenta de la vegetal, añade la automoción, la reproducción sexual, los instintos, por ejemplo, incluso los sentimientos también, porque los perros y las vacas tienen sentimientos, ¿no? Entonces, por encima hay otro estrato que es el humano. Conciencia, la cultura. Exacto. ¿Y cuál es el objetivo, cuál es el propósito, el para qué de este estrato que es el humano? Es desarrollar conciencia de la propia conciencia. Y este es el objetivo último de todo ser humano. O sea, las vacas tienen conciencia, tanto que tienen conciencia, ¿no? Y si ven a alguien que les pega, se largan porque tienen conciencia que aquel golpea, ¿no? Y una col también tiene conciencia. O sea, si pones el agua a este lado de la col, ya verás como las raíces se van yendo hacia el agua y en una semana todas las raíces se han orientado hacia donde está la fuente de agua. Entonces, el objetivo cósmico, digamos así, ¿no?, del ser humano es crear conciencia de la propia conciencia. Cogito ergo sum, ¿no? ¿Qué? Cogito ergo sum. No, que va, esto es de las vacas. No, o sea, esto es... Pero la vaca no piensa y sabe que existe, es decir, es el humano, ¿no? Tengo conciencia de mi propia conciencia, pienso. Exacto. Y sé que existo, cogito ergo sum. Pero esto es pienso, entonces existo. Pero no pienso sobre mi propio pensamiento, que es de lo que estoy hablando. Vale. O sea, la vaca piensa, y tanto que piensan, ¿no? Sí. Pero lo que probablemente diferencia a los animales de algunos humanos, porque la mayoría son como vacas, aunque anden verticales, ¿no?, y hagan ruido por la boca como si tuviera sentido lo que dicen, pero es ruido solo. O sea, nuestro objetivo último, te digo, es crear una conciencia de la propia conciencia. O sea, la conciencia normal, de un ser humano normal, está 100% atada al cuerpo. O sea, a las reacciones del cuerpo, a los instintos del cuerpo, a los bloqueos musculares de un trauma que tuve cuando mi papá me pegó, que era pequeño, me quedé así, y toda mi vida O sea, la conciencia de un ser humano normal es conciencia del cuerpo, y cuando el cuerpo se colapsa, se acaba la existencia de aquella persona, porque todo era su cuerpo, nada más que esto, ¿no? Entonces, el objetivo que tenemos, en un sentido trascendente, no valga la expresión, aunque podría usar otros términos, es ir creando conciencia de mi propia conciencia. O sea, el alma se crea, el alma no nos viene dada, nos viene dado como un potencial. Como me viene dado mi potencial, pues que soy de cantar ópera, pero como nunca me entrené en cantar ópera y en ser un buen tenor, un buen barítono, pues se ha quedado como un potencial posible en mi vida, pero ya a mi edad ya no voy a desarrollar la voz, por mucho que me implique en ello, ¿no? Entonces, nacemos con este potencial de crear un alma, para usar términos cristianos, ¿no? Pero para esto hace falta trabajar y esforzarse, como para tener una buena voz o ser un buen jugador de básquet. Hay que esforzarse, ¿no? Y hay técnicas milenarias que vienen desde Babilonia, o sea, hace casi 6.000 años, que enseñan a esto, o sea, a cómo ir desarrollando una conciencia de la propia conciencia. Para aterrizarlo sería, vale, yo siento envidia o siento rabia por o ira por, y yo puedo reaccionar a esa ira. Esto y es la yo, vaca. Esto es la vaca. Eso la vaca. Esto es el nivel de la vaca, sí, Adrián. Vale. Mira, Gurdjieff denominaba esto el recuerdo de sí. Y es algo muy, muy delicado y complejo de hacer.
porque si no es el nivel de la vaca, ¿no? Y no estoy hablando de conductismo, de, bueno, si siento rabia porque alguien me produce algún estímulo que no me gusta, no, lo voy a frenar, ¿no? Esto es conductismo. Esto es conductismo, ¿no? Sí, o sea, es... Que yo quiera chocolate y un animal se lanzaría el chocolate, pero yo digo, no me va a ir bien por la dieta, el tal, el azúcar, esto no es. Esto es el nivel de la vaca, un poquito más complicado, Pero no, pero vale. no, es otra dimensión de lo que estoy hablando, que es desarrollar, mira, por ejemplo, los sufis lo dicen andar un paso por delante, es desarrollar una conciencia desde la cual me observo a mí mismo siendo consciente, pensando y reaccionando. Y esto exige mucho trabajo y mucha disciplina para no caer en la fantasía. Y esto es lo que tantas tradiciones como el sufismo, por ejemplo, el cuarto camino de Gurdjieff, que acabo de mencionarlo, el budismo también, cierto budismo, es lo que enseñan a los humanos, ¿no? Por eso en budismo se habla del, ¿cómo lo llaman ellos? El testigo, ¿sabes? O sea, hay que alimentar como un testigo a alguien que me está observando a mí, pero que soy yo mismo, ¿no? Entonces es crear esta conciencia de mí, incluyendo en lo que observo mi propia conciencia cotidiana. Te digo, esto ahora lo estamos hablando así un poco de sobremesa, pero es algo, para mí es lo más serio que hay, porque cuando morimos, y volviendo al tema que he sacado, lo único que queda no es las reacciones automáticas asociadas al cuerpo, sino es si hemos desarrollado como esta conciencia flotante que no depende del cuerpo, esto es lo que queda al morir. Y es conciencia de amor también. Por eso en todas las religiones el amor es un lugar central, ¿no? Pero no entendido como emoción. O sea, para mí el amor no es una emoción. Y de hecho, hago un taller al año que lo bauticé con el nombre de taller para aprender a amar y decir adiós a las personas y a las cosas, ¿no? Y es un taller en el cual, desde un estado expandido de conciencia, impulsado por la respiración orénica, las personas descubren lo que significa amar. Y que para amar uno tiene que decir adiós a lo que ya no forma parte de su vida, ¿no? Por miedo a soltar, etc. Y amar, en el fondo, no es nada más que percibir y nutrir una energía que es energía unitiva. Y para mí es la mejor definición del amor, energía unitiva. Y en el universo hay energía unitiva y energía dispersante, digamos, ¿no? O centrífuga. Entonces, cuando me siento amar a alguien es porque quiero estar unido, me siento unido, ¿no? Y es la energía que más existe en el universo. O sea, hubo un cálculo de unos biólogos que calcularon que en tu cuerpo y en el mío, o sea, en un cuerpo humano, cada creo que 10 segundos hay 2,5 millones de reacciones químicas, cada 10 segundos. 2,5 millones de reacciones químicas. Estoy hablando ahora, sí, tal vez no es exactamente esto, pero bueno, la proporción era esta. Y que si de este 2,5 millones de reacciones químicas que se dan a cada 2 o 3 segundos, solo que hubiera un 25% que no funcionara bien, no procesara bien, el cuerpo se paralizaba, ¿no? Entonces, ¿qué hace que estas reacciones químicas funcionen todas a la vez? ¿Qué energía, digamos, ¿no? Porque no es una cuestión bioquímica, pues es esto que llamamos amor, esta energía unitiva que quiere que todas estas partículas de mi cuerpo estén unidas, que a la vez pues se complementen y se ayuden en estas cadenas de reacciones químicas y ya está. Y entonces, pues entendiendo el amor como una energía unitiva, también lo entiendo de otras formas, ¿no? Pero ahora para no alargarme, pues esta conciencia de la propia conciencia, que es lo que queda cuando el cuerpo colapsa y muere, tiene mucho que ver con esta energía unitiva, con el amor, ¿no? Por eso es tan habitual personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, que hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Y se calcula que de las personas que han muerto y han sido resucitadas por nuestros cardiólogos, básicamente, resucitadas o recuperadas o revividas, ¿no? Porque resucitar suena muy Antiguo Testamento, pero realmente es así, es el término adecuado. Pues que de las personas que han muerto y han sido resucitadas o recuperadas para la vida, aproximadamente entre una cuarta y una quinta parte recuerdan perfectamente lo que ha pasado en ellos y a su alrededor mientras su cuerpo estaba clínicamente muerto, ¿no? Y a veces hay muertes que son de unos segundos, pero a veces son de bastantes minutos, ¿no? Y por 24 eso incluso he visto alguna vez. ¿Qué? 20 minutos incluso. Sí, de 20 minutos, exacto. Claro, y esto, ¿qué está pasando, no? Porque se sabe,
a ciencia cierta se sabe que al minuto de no estar oxigenándose un cuerpo humano ya empieza el cerebro a deteriorarse, órganos muy frágiles como el hígado también, al que baja la temperatura, empiezan a descomponerse. Entonces, ¿cómo es que con 20 minutos un cuerpo no solo no se ha descompuesto, sino que ha sido recuperado para la vida y el individuo recuerda en una cuarta parte de los casos lo que pasaba en la habitación, cómo se movían los enfermeros, el cirujano, el cardiólogo, cómo han trasladado su cuerpo de una habitación a otra? Pues esto, y esto tiene que ver con que hay una conciencia que está más allá del cuerpo, ¿no? Pero claro, ahí me lleva si hay un cambio de percepción, ¿dónde queda esa conciencia? ¿Queda ahí, flotando? Luego hay una reencarnación, porque he escuchado alguna vez el término de regresiones a vidas Sí, pasadas. Ya hablaremos después, si nos da tiempo, sobre ayahuasca y demás, pero claro, yo conozco a gente que ha hecho este tipo de, como lo llamas tú, trabajos, no ritos, pero trabajos de expansión de conciencia, y hay talleres de regresión a vidas pasadas. sí. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué queda después? Mira, yo lo de las vidas pasadas, Adrián, ni entro ni salgo. Yo bastante trabajo tengo con esta vida y para entender esta vida y deshacer los nudos de esta vida como para preocuparme ¿Es burgués o...? Sí, entonces, no digo que no haya, ¿no? Pero ya sé que todas estas técnicas de regresión a vidas pasadas prefiero ni Claro, pero entrar, si hay ¿no? un cambio de percepción, quiere decir que no hay una destrucción de eso que llamamos conciencia. Cambia en forma, pero está por ahí. Claro, ¿Debe quedar por ahí? ¿Debe volver de alguna forma? claro, pero es que es obvio que la conciencia, es obvio, digo, porque empíricamente está demostrado, ¿no? Que la conciencia no es una función del cuerpo, o sea, que es algo que va paralelo al cuerpo y que la conciencia necesita una estructura biológica para estar presente, ¿no? Que es el cuerpo, pero no es una función del cuerpo la conciencia, son cosas. Por eso ahora hay otros estudios que estoy siguiendo de cerca, estos, ¿cómo lo llaman? No me sale el término, llaman algo así como la conciencia terminal, pero no es así, que se han empezado hace muy poco a hacer estudios de este fenómeno de personas que llevan tiempo, mucho o poco, ¿no? Ya clínicamente muertas, incluso con estados de coma, con destrucciones neurológicas serias, ¿sabes? Con media cabeza destrozada por un accidente y tal, que de pronto recuperan lucidez terminal. Ahora, se llama lucidez terminal, que de pronto recuperan la lucidez, durante un rato hablan con absoluta normalidad, se acuerdan de quiénes eran, del enfermero, llaman a lo mejor a sus familiares, les dan consejos, o sea, con absoluta lucidez. Y al cabo de un rato, a veces un día, mueren. Esto después de haber estado inconscientes durante a veces meses y meses, en estados de coma, ya te digo, en estados de destrucción corporal grave, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba la conciencia en ese tiempo que el individuo estaba como cognitivamente muerto, ¿no? Pero en algún momento hay esta lucidez y es una lucidez, te digo, hay muchos ya testimonios de que no hay fantasía, o sea, que se acuerdan de quiénes son, de que están allí por esto, que han tenido aquel accidente, que aquel médico es lo que me está tratando, y por favor llamad a mi hija que tengo que darle un consejo, decirle dónde está la llave de la caja fuerte antes de que me marche. Y después de esta lucidez terminal, sabes que antes se le llamaba el canto del cisne, porque también los cisnes cuando van a morir recuperan su vitalidad por unos instantes, unos minutos y luego... Entonces, claro, todo esto es el gran interrogante, ¿dónde está la conciencia durante ese tiempo? Pero existe, porque si no podría regresar, digamos, en algún lugar se ha quedado. Pero es lo que te digo, Adrià, o sea, en las tradiciones más serias y ancestrales que yo me he formado y conozco, o sea, la conciencia normal, cotidiana, es solo una disposición o una disponibilidad que tenemos o una herramienta para desarrollar una conciencia más elevada, que es esto que te digo, que el Gurdjieff lo llamaba el recuerdo del sí, los budistas lo llaman el testigo, desarrollar el testigo, los sufis lo dicen andar un paso por un paso delante. por delante, sí, y los mayas antiguos lo llamaban el ojo desencarnado, ¿no? De hecho, en las estelas mayas de la época precolombina, en muchas de ellas, además de las imágenes pues, de intercambio mercantil o de lo que sea, hay un ojo, pintan un ojo en un extremo de la estela, como que está viendo todo lo que pasa, y lo llamaban el ojo desencarnado. Hay el ojo Illuminati también, ¿no?
el ojo liminal. Illuminati, También se le puede llamar así. un ojo que todo lo ve. Pues esto es lo que debemos desarrollar. Digamos, es nuestro objetivo, nuestro cometido como seres vivos, ¿no? Elevar la conciencia, no solo que sea una conciencia en un cuerpo móvil como los animales, sino que una conciencia que haya desarrollado un factor de trascendencia.